Muy bien, y en esta ocasión vamos a estudiar este tema, repasar un poquito algo de este tema que hemos titulado Cabeza y no cola. Precisamente eh, son palabras que utiliza este texto de Deuteronomio, capítulo 28, versículo 13. Dice lo siguiente: y te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estará solamente por encima y no debajo. Muy bien. Yo creo que todos en algún momento habíamos leído, ¿no? Estas palabras, incluso eh, a veces dentro de, o fuera más bien de lo que es la iglesia, ¿no? Se escucha esta frase, ¿no? De cabeza y no cola. ¿A qué se refiere esta frase? Bueno, ahorita vamos a estudiar un poquito más o a profundizar un poquito más, pero generalmente cuando hablamos de esto, bueno, tiene que ver con estar arriba, ¿no? Como estar la cabeza este, encima de todo, ¿no? Saben que dentro del cristianismo hay algo que con lo que a veces chocamos un poco, ¿sí? O mucho, podríamos decir, en cuanto a nuestra manera de pensar, ¿sí? Generalmente vamos a hablar así de manera, ¿cómo se dice? General, ¿sí? Del cristiano. Generalmente el cristiano se caracteriza por eh, no tener muchas aspiraciones, ¿sí? En este mundo, ¿sí? Porque pensamos que es una forma de contaminarnos, tal vez, como a veces hemos platicado, ¿no? Y es una forma, no de contaminarnos, más bien de protegernos, ¿no? De contaminarnos del mundo. Y como que preferimos generalmente mantener un perfil bajo en muchos aspectos, ¿sí? Tanto en nuestras metas como personas, en nuestra educación, también a veces nos conformamos con muy poco. En cuanto a nuestra manera de vestir, eh, muchas veces muy descuidada, ¿sí? Porque sentimos que más de eso es que y es pecado, es vanidad, ¿sí? Es ostentación. Incluso a veces hasta en nuestros mismos edificios, nuestras iglesias, eh, se ve que no aspiramos a qué, a mucho, ni a lo mejor. También nos conformamos, ¿no? Con muy poco, porque decimos, bueno, al final es para Dios, Dios acepta que cualquier cosa, Dios no quiere lujos, etcétera, etcétera, ¿sí? Como que nos escudamos en esas ideas, incluso hasta las instituciones, ¿no? A veces dejan mucho que desear, ¿no? En cuanto al aspecto, ¿sí? Al aspecto físico. ¿Por qué sucede esto? Bueno, como decíamos ahorita, a veces confundimos, ¿no? Algunas cosas que Dios ha dicho, ¿sí? Nosotros la tomamos como que a nuestra conveniencia muchas veces, según nuestro criterio, y confundimos lo que es esta palabra, ¿sí? La humildad con, con la mediocridad, con el no tener que aspiraciones, con el conformismo, ¿sí? Con ¿qué podríamos decir? Con no sé, falta de adorno tal vez o de algo digno, ¿no? De algo bonito, ¿sí? Porque pensamos que todo eso es malo, ¿no? Eh, lo que a veces nada más hacemos énfasis, ¿sí? El cristiano nada más hace énfasis en lo espiritual y todo lo demás para nosotros muchas veces sale sobrando, ¿no? Y no debería de ser así. Obviamente Dios quiere que nuestras prioridades estén siempre en el orden, en el lugar correcto, ¿no? Pero nosotros muchas veces desechamos todo lo que no sea espiritual va para afuera, ¿sí? Em, y les digo, confundimos la humildad, ¿sí?
con todas esas cosas, ¿sí? Porque pensamos que la humildad es que el descuido, la falta de aspiraciones, la pobreza puede ser, y no debe ser así, porque la humildad tiene un concepto, perdón, tiene un significado muy diferente, ¿sí? La humildad dice aquí, porque Dios dijo, ¿no? Que quiere que seamos que humildes como Él. ¿Se acuerdan? Dijo, aprendan de mí que soy que manso y humilde. Y entonces cuando hablamos de humildad decimos, no, pues hay que, ¿cómo se dice? No hay que aspirar a mucho. Creemos que esa es la humildad. Em, la humildad tiene un significado muy distinto al que a veces suponemos. La humildad es el conocimiento, dice aquí, de uno mismo, o sea, que tú te conozcas tal como eres, ¿sí? Que respetes, dice aquí, a los demás, o sea, sus opiniones, ¿no? Las muy diversas opiniones que existen en las personas, el respetarlas, eso es humildad. Reconocer nuestros ¿qué? Errores, eso es humildad. Ausencia de vanidad, esa es la humildad. La apertura al aprendizaje, algo con lo que a veces también el cristiano tiene mucho problema, porque cuando nosotros conocemos de Dios, obviamente tenemos ganas de aprender de Él, ¿sí? Pero llega un punto en que sentimos que ya no hay más, que ya no hay algo nuevo que conocer de Dios, ya lo sé todo, ¿sí? Ya me lo contaron todo y ya no quiero aprender más. ¿Sí? O sea, me encierro eh, en una burbuja, ¿no? De cierto conocimiento de Dios y fuera de eso ya no acepto nada más. La humildad nos permite mantenernos abiertos siempre que a estar aprendiendo. Y la modestia, ¿sí? Entonces, si se fijan, cuando Dios dice que quiere que seamos humildes, no quiere decir que quiere que seas pobre, ¿sí? Que no aspires a mucho en este mundo. Cuando Dios quiere que seas humilde, significa todo esto, ¿sí? Entonces, no tiene nada que ver, ¿no? Con lo que a veces nosotros pensamos, la idea que nos formamos, ¿sí? Como cristianos, muy probablemente, a lo mejor no es tu caso, ¿no? Pero necesitamos, entender que, este, que existe, ¿no? ¿Cómo podríamos decir? Esta situación, se da esta situación en la vida de todo cristiano, ¿sí? Entonces, necesitamos nosotros cambiar el chip, como dicen, cambiar nuestra mentalidad, porque son cosas que nos van a afectar al final del camino, ¿sí? Cuando no entendemos, ¿no? Lo que realmente nos intenta decir el Señor. Em, dice, o bueno, se sabe, por ejemplo, que eh, las bendiciones que Dios nos otorga en nuestra vida, en todo nuestro entorno, son de tres tipos, ¿sí? Las bendiciones. Nosotros seguramente hemos leído que existen bendiciones de tipo espiritual, ¿sí? Una bendición de tipo espiritual puede ser, por ejemplo, el perdón de Dios. Es una bendición espiritual. La fe, ¿sí? El conocimiento. Son cosas que Dios nos otorga, ¿sí? Obviamente, estas bendiciones tenemos que buscarlas nosotros, ¿sí? O sea, este tipo de bendiciones no llegan de la nada, ¿sí? No por ser espirituales quiere decir que llegan solas. Y a veces pensamos, ¿no? También que Dios nos bendice de esta manera, como por arte de magia, ¿no? Y nada más le decimos, Señor, dame mucha fe. Pero el pedir fe implica un montón de cosas, ¿sí? Por ejemplo, el pedir fe implica que le estoy pidiendo a Dios que mande problemas a mi vida, situaciones desagradables, porque eso eh, es lo que al final va a desarrollar mi fe, ¿sí? Pero eso a veces no nos gusta, ¿no? Entonces queremos obtener la fe de la nada, ¿no? Y así, por arte de magia,
Estas son bendiciones que nosotros tenemos que buscar, tenemos que esforzarnos, tenemos que luchar por ellas. Hay bendiciones que Dios nos otorga por gracia. ¿Cuáles son estas? Bueno, Dios dice, por ejemplo, que dice en su palabra que Él hace salir el sol, dice, sobre justos e injustos. Aquí no tiene que ver el mérito de nadie. Tú no tienes que hacer absolutamente nada, ¿sí? Para que salga el sol, para que llueva, por ejemplo, para que eh, despiertes el día de mañana. No tenemos que hacer nada. O sea, esas son que bendiciones de Dios. No podemos nosotros buscarlas, ¿sí? O obtenerlas por mérito propio. Pero hay un tipo de bendición eh, que tiene que ver con la obediencia a Dios. Por ejemplo, las bendiciones que vienen por la gracia no tienen nada que ver con si conoces a Dios o no, si le eres fiel o no, si obedeces o no. La bendición ahí está, ¿sí? Em, pero hay otro tipo de bendiciones que tienen que ver con nuestra obediencia, dependen de nuestra obediencia, ¿sí? Y este tipo de bendiciones, en teoría, ¿sí? Debiera de poseerlas el pueblo de Dios, ¿sí? Porque se supone que el pueblo de Dios que sigue la voluntad de Dios, obedece a Dios. Y saben que en Deuteronomio, capítulo 28, ahí donde leímos ahorita, vamos a abrir nuestra Biblia por ahí. Muy probablemente ustedes han leído este capítulo. Si no lo han hecho, léanlo con calma para que podamos ver ¿cómo se dice? Lo que Dios promete, ¿sí? A todos aquellos quienes obedecen, ¿sí? La palabra de Dios, se obedecen sus mandatos, quienes son fieles a Él en cualquier eh, en cualquier situación, ¿sí? Que enfrente, ¿no? En la vida, o sea, sin depender porque a veces somos obedientes a Dios porque Él nos bendice, ¿no? De otras formas. Pero a veces las bendiciones de otro tipo no llegan, ¿sí? O sea, las cosas no salen más bien como queremos en nuestra vida y entonces a veces ya no queremos obedecer a Dios. Entonces necesitamos, les digo, entender lo que Dios espera, lo que Dios quiere para nuestra vida. Y en este capítulo, Dios es muy claro en lo que nos dice, en lo que nos pide, lo que Él espera de nosotros en nuestra vida. Y lo podríamos resumir en obediencia, ¿sí? O sea, ese es el ideal que Él tiene, ¿no? O sea, lo que Él quisiera que fuésemos obedientes a su ley. ¿Por qué? Porque necesita que le obedezcamos, ¿sí? Se alimenta de nuestra obediencia. No, o sea, Dios no nos necesita. Nosotros somos los que lo necesitamos a Él, necesitamos obedecerle, necesitamos serle fieles para poder, ¿cómo se dice? Para poder tener una buena vida en esta tierra, que ese es el objetivo, ¿no? Que todos buscamos. Entonces, Deuteronomio 28:13 nos dice una frase que ahorita leímos, eh, donde nos invita, ¿sí? Este, a hacer, eh, a estar, dice, por encima del resto de la mayoría. Dice, y Dios, o sea, si nosotros somos fieles a Dios, dice, el Señor te pondrá por cabeza y no por cola, y estarás por encima y nunca por debajo, ¿sí? Esa es la promesa de Dios. Pero hay una condición, y ahorita no la mencioné este, a propósito, la condición, ¿sí? Porque a veces nada más nos quedamos con esto, ¿no? Decimos, ay, Dios quiere que seamos cabeza y no cola. Y siempre tenemos esa frase, ¿no? En la cabeza.
Pero hay una condición, dice, si obedeces los mandamientos del Señor tu Dios, que hoy te ordenó que guardes y que cumplas. Esa es la condición. Entonces, cuando nosotros vemos, como ahorita les mencionaban, o sea, vemos el entorno cristiano en general, ¿sí? Vemos que normalmente eso no existe, ¿sí? Eso de ser cabeza y no cola, o sea, en general. A lo mejor podemos decir, bueno, en mi vida sí es una realidad, conozco personas en las que es una realidad, pero en general creo que no se da, ¿sí? No destacamos por eso. Em, entonces, ¿qué significa ser cabeza y no cola? ¿Qué significa? Bueno, eh, dentro de la cultura hebrea, cuando se menciona la cabeza así de manera coloquial, podríamos decir, o en sentido figurado, simboliza todo esto que vemos aquí, ¿sí? Significa importancia, prominencia, superioridad, autoridad, independencia, conocimiento, ejemplo e influencia, ¿sí? Casi siempre que pensamos en este pasaje, en este texto, ¿sí? Donde Dios promete ponernos encima, ¿sí? Como que pensamos a veces de manera muy, ¿cómo podríamos decir? Muy materialista, ¿no? O sea, como que pensamos siempre en que, en el dinero, ¿sí? Pero esto implica muchas cosas. Digamos que la prosperidad, ¿sí? Que es algo que promete aquí Dios, ¿sí? Porque eso significa tener la cabeza, o sea, tener que superioridad, o sea, en muchos aspectos. Y, puede abarcar la cuestión de la prosperidad, claro que sí. Y dentro de la prosperidad podemos tener diferentes tipos de prosperidad. Generalmente les digo, se nos viene rápidamente que el dinero, ¿sí? Nos pasa por la mente, se nos viene a la cabeza, ¿no? Y decimos, oye, eso suena bien. La prosperidad económica es parte de las bendiciones de ser fiel a Dios. ¿Qué creen ustedes? Sí, sí es parte. Por ejemplo, el pueblo judío se caracteriza precisamente por esto, por ser un pueblo rico, ¿sí? Económicamente. ¿Y ustedes creen que eso viene de la nada? Pues no. Obviamente se debe a que a la fidelidad, a la obediencia a Dios, ¿sí? Eh, pero no toda la prosperidad que podamos obtener y recibir de Dios tiene que ver con dinero, ¿sí? Dios nos da obviamente de acuerdo a su criterio. Y entonces podemos pensar que Dios no nos está bendiciendo también porque decimos, "Ah, pues es que Dios no me ha dado tanto, así como que yo quisiera ser millonario, ¿verdad?", decimos. Y Dios no me da. No siempre va a llegar así la, la bendición o la prosperidad. Y a veces es algo que no nos damos cuenta, ¿no? Que estamos siendo bendecidos de otra manera. O sea, hay prosperidad de tipo espiritual, como dice eh, en la tercera de Juan, la tercera carta de Juan, ¿sí? Donde Dios expresa, ¿no? Su deseo de que no nada más prosperemos que económicamente ni físicamente, como dice aquí también, o sea, en nuestra salud, sino de manera espiritual. Entonces, tenemos que autoanalizarnos, ¿no? O sea, si estoy siendo prosperado por Dios, ¿en qué aspectos estoy siendo prosperado? ¿Sí? En qué aspectos no? Y si no es así, ¿por qué será? Tenemos que cuestionarnos muchas cosas, ¿no? Eh, Probablemente a lo mejor Dios no te va a dar mucho dinero, ¿sí? Pero te va a dar lo que necesitas.
Y eso es una especie de que, de prosperidad. O sea, Dios te mantiene que con lo que necesitas. Porque a lo mejor sabe que si te da un poquito más, se nos pierde el piso, ¿no? Entonces hay muchas cuestiones que tenemos que analizar, ¿verdad? En la cuestión espiritual, obviamente, Dios te quiere bendecir que siempre, ¿sí? Esto es algo que no está condicionado. Probablemente lo de lo económico sí, ¿sí? Lo espiritual no, eso siempre Dios te lo va a dar. Dios también quiere bendecirte físicamente, o sea, quiere que tú estés que, dice el texto, dice, yo quiero, deseo que tengas que salud. Obviamente, ese es el deseo de Dios, pero muchas veces no es nuestro deseo, ¿sí? Estar sanos. O lo decimos así como, pues de la boca para afuera, ¿no? Sí, sí quiero estar sano, pero mi manera de vivir dice que no quiero estar sano. Mi manera que de mis hábitos, ¿no? Los hábitos que tengo me dicen y le dicen a Dios y a todo el mundo que no quiero estar sano. Al final decimos de algo tenemos que morirnos, ¿no? Pero Dios quiere que tengamos que prosperidad física también. Que no lleguemos, por ejemplo, no sé, a los 40 50 años, pareciendo de que de 70 80, ¿sí? Y también Dios quiere que prosperemos de manera que social, o sea, en nuestras relaciones con los demás, que tengamos buenas relaciones. Y la Biblia nos habla mucho de esto. Entonces, la prosperidad abarca muchas cosas y a veces nosotros nada más nos enfocamos en lo económico, ¿verdad? Entonces, lo que sí es que Dios espera que nosotros prosperemos, ¿sí? Siempre Dios va a querer que tengas buenas relaciones, ¿sí? Que estés sano, que tengas una vida espiritual también saludable y siempre que en crecimiento. La cuestión económica, Dios también quisiera, ¿no? Darte todo lo que, lo que has soñado, ¿no? Pero no siempre conviene. Y entonces Dios simplemente a veces nos da lo que necesitamos, ¿sí? No lo que quisiéramos, sino lo que necesitamos. Y eso les digo, aunque para nosotros no sea prosperar, porque decimos, no, pues yo quiero más. Pues dice Dios, ahí te voy a mantener porque si no, te pierdo, ¿sí? Entonces, lo que pasa es que nosotros, les digo, no lo consideramos como prosperidad. Este, pero para Dios, eso sería la prosperidad. O sea, que no te falte nada, ¿sale? De lo que necesitas, no de lo que sueñas y quieres, ¿sí? Porque eso a lo mejor sí nos falta mucho o todo. Entonces, este es un deseo de nuestro Dios. Y esto es algo en donde Él quiere que seamos cabeza, que destaquemos, ¿sí? En lo espiritual, en lo físico, que digan, oye, puta, ¿tú por qué no te enfermas de nada? A lo mejor algunos de ustedes les han dicho eso, ¿no? Ustedes a lo mejor nunca pisan el hospital más que a lo mejor para visitar a un enfermo, pero no para que ustedes los visiten. Y eso es una gran bendición y eso llama la atención y eso es prosperidad también, ¿sale? Entonces, esto sí abarca la cuestión económica, lo material, ¿sí? Cuando Dios dice que quiere que seas cabeza, pero es mucho más profundo esto, ¿sí? No nada más tiene que ver con el dinero, ¿ok? Hay otro aspecto que tiene que ver con lo que Dios espera de nosotros, ¿sí? Cuando Dios dice que Él quiere que seamos cabeza y no cola. Tiene que ver con la fortaleza también, ¿sí? Entonces, fuera de lo que es la prosperidad, hay otro aspecto que es ¿sí? La fortaleza. ¿En qué sentido? Bueno, ahorita hablamos de fortaleza que física, eso ya está cubierto en lo anterior, pero esto tiene que ver con nuestra fortaleza mental, ¿sí? Y Dios también quiere
que estemos siempre que por encima de la media. Nosotros estamos viviendo en una sociedad enferma psicológicamente, mentalmente, enferma de muchas cosas, ¿sí? Que no vamos a profundizar en esto. El detalle aquí, que podemos destacar es que el cristiano ya también forma parte de las estadísticas. El cristiano también vive como angustiado, con miedo, estresado. Cuando Dios dice, yo quisiera que destacaras por otra cosa, ¿sí? Y no que te contaran entre los que tienen estos problemas, ¿no? La palabra de Dios habla de esto, ¿no? De la salud y no nada más física, sino también que mental. Aquí lo habla en este capítulo que, este, que estamos mencionando en Deuteronomio 28. Entonces, ¿qué espera Dios de nosotros? O a qué se refiere la fortaleza que Dios quisiera que tuviésemos y que destacásemos por eso en el mundo? La confianza, obviamente la confianza en quién, en Dios y en sus promesas. Y eso es lo que nos va a sacar adelante en medio de todo lo que vivimos, ¿sí? Ahora, ¿por qué estamos contados entre las estadísticas, como decíamos ahorita? Bueno, porque nuestra confianza ya no está en Dios. Nuestra confianza, aunque seas cristiano, está donde? En un líder religioso. Tu confianza está en un líder político. Tu confianza está en tu trabajo o en tu jefe, etcétera. O sea, está por todos lados nuestra confianza menos en Dios. Entonces, cuando no está en Dios nuestra confianza, vamos a fracasar, ¿sí? Vamos a empezar a sufrir ¿qué? De estrés, como todo mundo, ¿sí? De ansiedad, de angustia, miedo por todo lo que pasa, porque mi confianza está en quién, en el hombre. Necesitamos también, o la fortaleza implica determinación, ¿sí? Determinación. ¿Para qué? Para enfrentar las situaciones, ¿sí? Tanto confianza como determinación. O sea, no doblarnos, ¿sí? Eh, y el cristiano debiese de destacar por eso en su vida. No quiere decir que seamos de palo, como dicen, ¿sí? Sino que debiésemos de poseer la fortaleza que viene del cielo, de Dios, ¿sí? Al enfrentar que diversas situaciones y problemas de la vida. Y a veces enfrentamos las cosas igual que todo mundo, que cualquier persona que no conoce a Dios. Eh, entonces, cualquier cosa que nos tumba, ¿sí? Y les digo, no quiere decir que que no tengamos que sentimientos, ¿no? O emociones, ¿sí? Pero una persona que tiene la fortaleza que viene de Dios, se va a notar, ¿sí? Yo creo que ustedes lo han visto en alguien que dice, oye, qué fuerte, ¿no? Esta persona. Bueno, no es tanto por él, sino porque está aferrado de quién, de la mano de Dios, ¿sí? Y eso es lo que lo mantiene a flote en los problemas, en las situaciones que a veces vemos, ¿no? O a lo mejor a ustedes les ha tocado, o sea, una situación muy complicada en la vida, ¿sí? Y se han mantenido a flote, ¿no? Y la resiliencia es otra característica, ¿no? Otro aspecto de esa fortaleza de la que Dios nos quiere dotar y que de esa manera podemos destacar y ser que cabeza, estar a la cabeza de esto. La resiliencia, es decir, no es nuestra capacidad para que sobreponernos después de que viene que la tormenta, ¿no? O sea, me voy a quedar ahí.
en el piso, hundido, o qué va a pasar, ¿sí? Entonces, cuando poseemos esto, esta cualidad, eh, no importa, ¿sí? Lo que haya pasado, te puedes que levantar, puedes empezar de nuevo, puedes intentarlo de nuevo, puedes olvidar lo que pasó, puedes perdonar, pues bueno, hay muchos aspectos, ¿no? Entonces, cuando Dios se refiere a que quiere que seas cabeza, ¿sí? También implica este aspecto, ¿sí? No nada más que seas millonario, porque a veces es lo que decimos, oye, qué padre eso, ¿no? Y estamos esperando que llueva el dinero, ¿no? Pero hay mucho que Dios quisiera darnos y que Dios espera, ¿no? De nosotros en este mundo y que a veces, pues no nos interesa, no lo buscamos, no creemos, ¿sí? Y Dios quiere que poseamos todo esto, ¿sí? Otro aspecto que, que, mm, que, que abarca, ¿sí? Lo que es ser cabeza y no cola es esto, el liderazgo, ¿sí? Prosperidad, dijimos, fortaleza mental y liderazgo. ¿Por qué o qué es el liderazgo? Bueno, abarca todo esto también, ¿sí? También son varios aspectos. Tiene que ver con la iniciativa, ¿sí? ¿Qué es la iniciativa? Bueno, el no, el actuar, ¿sí? El actuar, el no esperar a que otros que hagan algo, ¿sí? En alguna situación. El actuar, ¿sí? Algo un poco parecido a lo que es la proactividad también. La proactividad tiene que ver con el poder, resolver situaciones, ¿sí? Buscar la forma de resolver cosas. Y Dios espera eso también de ti. Y que tengas que iniciativa y no nada más que estemos esperando, ¿no? A que todo lo haga quien, el líder, el pastor, el presidente, el jefe del trabajo, o sea, que tengamos que iniciativa. Eso también tiene que ver con lo que Dios espera de su pueblo, de sus hijos. Eh, el poder que les dije ahorita, resolver, o al menos intentarlo, ¿no? Intentar resolver situaciones y no esperar a que, pues, a que pase la tormenta nada más, ¿sí? Que nos golpee y a ver cómo salimos a ver cómo terminamos, ¿no? Después de la tormenta. Tenemos que ser, dice aquí, agentes de cambio, para bien, obviamente. O sea, que cambiemos para bien nuestro entorno, ya sea en donde, en el hogar, en tu trabajo, en la iglesia, en tu escuela, ahí en tu vecindario, o sea, con tu familia, o sea, quiere que el ambiente, que nosotros, más bien que nosotros generemos un ambiente positivo de cambio también, dice, para bien, obviamente, porque a veces sí somos agentes de cambio, pero negativamente, ¿sí? Y todo está bonito y nomás llego yo y se descompone. Y ahí estamos fallando, ¿no? Entonces son cosas que nosotros debiésemos de considerar, ¿no? Entonces cuando vemos este texto o estas cortas, ¿no? O esta corta frase de Dios donde dice que desea que seamos cabeza y no cola, ¿sí? Abarca mucho más de lo que a veces podemos pensar, como estamos viendo aquí. Y Dios también espera, ¿sí? Que tú seas una inspiración, un ejemplo para otros. Eso es estar a la cabeza, ¿sí? Tener iniciativa, ser proactivos, ser agentes de cambio, inspirar a otros, ¿sí? A, de manera positiva también. Ser un ejemplo, ¿no? Para las personas. Es decir, literalmente Dios quiere que la gente te vea hacia arriba, ¿sí? Pero no quiere que tú los veas hacia abajo. Eso ya es un problema, ¿sí? Que tiene que ver
con la altivez, con la soberbia. Dios no quiere que seamos así. Pero Dios sí quiere que la gente te vea hacia arriba. Y muchas veces la gente nos ve al cristiano, nos ve como hacia abajo en muchos aspectos, ¿sí? Como veíamos ahorita. ¿Por qué? Porque muchas veces no tenemos nada de esto, ¿sí? No tenemos muchas aspiraciones, ¿no? A hacer lo mejor en nuestra vida, en las cosas, ¿no? Que nos toca hacer en la vida. Entonces, hay muchos detalles, ¿no? Que debiésemos en los que debiésemos de trabajar, los que con la ayuda de Dios tenemos que pulir en nuestra vida. O sea, no nada más ser cabeza tiene que ver con que, con lo económico, que a veces es lo que creemos, ¿no? O las bendiciones materiales. Hay muchas cosas en las que Dios quiere que tú destaques, que seas, que estés a la cabeza, estés al frente y que muchas veces no, les digo, no nos interesa eso, ¿sí? O ni siquiera nos pasa por aquí, ¿no? Que pudiera ser de de esa forma. Eh, Miren lo que nos dice por aquí este pasaje de la Review and Herald de octubre de 1881. Ahorita al principio decíamos que generalmente el cristiano evita, ¿sí? Evita aspirar, ¿no? A las cosas o a las mejores cosas de este mundo. Eh, lo cual es un error, ¿sí? Les digo, a veces pensamos que el aspirar a tener o a ser lo mejor o a tener lo mejor, no lo ve bien Dios, porque decimos, "Ah, es que Dios quiere que seamos humildes". Y ya vimos lo que significa la humildad, o sea, no tiene nada que ver con lo que generalmente pensamos que lo que significa, ¿no? Miren lo que dice por aquí, dice, no podemos decir al ambicioso, ¿sí? A una persona ambiciosa, ¿verdad? Que tiene ambiciones, aspiraciones, que debe dejar de serlo. Y esto a veces sí lo hacemos, ¿no? Como cristianos decimos, es que usted tiene que dejar todo, ¿sí? Usted tiene que poner su mirada en las cosas de arriba, como hace poco también estudiamos, ¿sí? No en las de la tierra, lo de aquí no importa. Y por eso a veces no avanzamos en la vida aquí en este mundo, ¿sí? Ya estamos ahí nomás sobreviviendo, ¿sí? Entonces dice, no debemos, no podemos hacer eso. Decirle a la gente que no deba de ser que ambiciosa. Y aquí habla de tener aspiraciones, ¿sí? Ambiciones en la vida. No está mal, ¿sí? Eh, dice por aquí, dice, bueno, poner esto como una condición, ¿no? Si quieres ser cristiano, o sea, si quieres seguir a Cristo, no puedes tener ambiciones en esta tierra. ¿Qué creen ustedes? Bueno, aquí nos dice Dios, no es así como a veces pensamos. Dice, Dios coloca delante de nosotros, ¿sí? Dice, los más elevados objetos de ambición. Por ejemplo, nos habla, dice aquí, de un manto blanco inmaculado. Hemos escuchado, ¿no? Esto. Y esto es invaluable, ¿sí? Dice, también nos habla, por ejemplo, dice, de una corona tachonada de qué dice, de joyas. ¿No les gustaría tener una corona llena de joyas? Bueno, Dios dice, yo te la puedo dar, te la estoy ofreciendo. Tienes que aspirar a eso. También dice, nos habla de un cetro, de un trono, de un lugar junto a él. Dice, de un honor que es tan duradero como el trono de Jehová. Son cosas que Dios nos ha prometido y que nos ofrece, ¿sí o no? Entonces no podemos decir que no podemos tener ambiciones. Ahora, usted puede decir aquí, bueno, sí, pero habla de cosas que del cielo. Pero ¿qué pasa aquí en la tierra? ¿Qué creen?
Bueno, vamos a seguir leyendo. Dice, miren, todos los elementos de carácter que ayudan al hombre a tener éxito y ser, dice, honrados en el mundo, el deseo, dice, irrefrenable de hacer algún bien mayor, la voluntad indómita, como decíamos ahorita, ¿no? La fortaleza, dice, el esfuerzo tenaz, la perseverancia incansable, que son características de personas que ambiciosas, ¿sí o no? Dice aquí, ese deseo, dice, irrefrenable de mejorar, ¿sí? De que veas tu casa y que digas, bueno, quisiera que se vea más bonita. O sea, eso no es pecado. Dice aquí, todo esto no debe ser desechado, como a veces pensamos. Y por eso a veces les decía, ¿no? O sea, nuestra casa no está en muy buenas condiciones, porque decimos, pues así está bien, ¿sí? Y aquí estamos hablando de que a lo mejor tú tienes la oportunidad de hacer algo por tu casa, ¿sí? Mínimo debemos de mantenerla como limpia y a veces ni eso, ¿sí? Entonces, decíamos ahorita, ¿no? De nuestras iglesias, nuestras instituciones, que a veces no es lo mejor, ¿sí? Pero no es tanto a veces porque no tengamos, sino porque no queremos. O sea, decimos, es que así está bien, ¿sí? Dios no quiere que lujos. Y a veces estamos dando lástimas, ¿no? Ante los demás. Entonces dice, no debemos desechar todo esto, ¿no? El querer que mejorar, el tener, dice, una voluntad indomable, el ser perseverantes, esforzados en todo. Dice, han de permanecer y mediante la gracia de Dios, dice, recibida en el corazón, han de cambiar de dirección. Entonces, Dios no quita eso de nosotros, las ambiciones. Dice, muy probablemente nada más va a cambiarlas de qué, de dirección. Que a veces sí nuestras ambiciones pueden estar que medio torcidas, pero el ser ambicioso fue algo que Dios puso en nosotros, ¿sí? No más que, bueno, el enemigo también que distorsiona este aspecto, ¿no? De nuestro ser. Eh, pero ahí lo va a dejar Dios, dice, todas estas cualidades. Nada más dice, a veces hay que darles que un toque, ¿no? Un retoque. Dice aquí, esos valiosos rasgos de carácter han de aplicarse a objetos tanto más elevados y nobles que los propósitos mundanos, como dice, como los cielos son más altos que la tierra. Y entonces aquí ya podemos decir, ok, ahí dice, ¿no? Que no podemos tener ambiciones aquí en la tierra. No dice eso. Lo que Dios quiere decir es que debemos de ordenar también nuestras prioridades y ahí esos son los retoques que Dios hace, ¿no? Porque a veces nada más mis ambiciones están aquí, o sea, yo no pienso en la eternidad, yo no pienso en el cielo ni la salvación. Yo nada más pienso aquí, ¿no? En mi trabajo, en mi casa, en mi familia, mis objetivos personales. Y entonces podemos decir, entonces eso es malo, porque a veces el cristiano cree que todo eso es malo. No es malo, aquí lo dice, no es malo, nada más necesitamos que orientarlos bien, ¿sí? Dice, ahí los va a dejar Dios, tus ambiciones, tus deseos, tus objetivos que tienes aquí en la tierra, Dios no los va a tocar, simplemente te dice, a ver, nada más tenemos que ordenar que tus prioridades, ¿sí? Eh, Dice, Jesús presenta un manto blanco, una corona, como vimos ahorita, dice, más rica que la que jamás haya adornado, dice, las sienes de un monarca, eso suena padre, ¿no? Títulos, dice, por encima de los que tienen los honorables príncipes. La recompensa de una vida dedicada al servicio de Cristo, es decir, cuando obedecemos, como veíamos ahorita en el texto, dice, excede cualquier cosa que la imaginación humana pueda abarcar. Y les digo, a veces pensamos que como cristianos, ¿no? Que el beneficio de seguir a Dios, las bendiciones, la prosperidad, todo eso que mencionamos ahorita, pues lo vamos a recibir allá en el cielo. Y por eso aquí no le echamos ganas, ¿no? Que decimos, bueno, que al cabo cuando Cristo venga,
ya tendré algo allá, ¿no? Y aquí pues les digo, mientras ahí vamos sobreviviendo y Dios no quiere eso, porque Dios dijo, Jesús dijo en alguna ocasión, que cuando nosotros le somos fieles a Él, dijo algo muy interesante, dijo, ustedes van a recibir 100 veces más, dijo. Y a veces malentendemos, ¿no? Porque decimos, ah, sí, pues está hablando del cielo. Pero no, Jesús dijo, van a recibir 100 veces más, tanto en el mundo venidero como aquí. Entonces, las bendiciones también se ven aquí y aquí podemos empezar a disfrutar de la eternidad, ¿sí? Pero a veces el cristiano está esperando disfrutar de la vida hasta que Cristo venga. Y decimos, "Ah, hasta que Jesús venga, ahora sí voy a ser feliz, voy a disfrutar. Y mientras aquí hay que sufrir y hay que mantenernos humildes, como decíamos ahorita, ¿no? De una manera equivocada, ¿no? Con un concepto de humildad muy equivocada. Y dice aquí, Cristo no demanda que los hombres pongan a un lado su celo, o sea, tus qué, tus ambiciones, tus deseos de superación. No, no es pecado eso, ¿sí? O elevación, dice aquí, sino que quiere que busquen no tesoros perecederos y honores transitorios, sino lo que es perdurable. Entonces, tenemos que equilibrar esto, nada más, es lo único que Dios quiere hacer en tu vida. O sea, Él no quiere quitarte eso, porque a veces, como muchas personas, ¿no? Se han ido de las filas del pueblo de Dios porque dicen, no, pues es que aquí me exigen que deje todo, mi vida, mis amigos, y que ahora todo sea que solamente todo puro espiritual, ¿sí? Y eso no es lo que Dios quiere y aquí lo estamos viendo, ¿sí? Solamente cuando Dios dice, busca que las cosas de arriba, haz tesoros donde en el cielo, quiere decir que esa debe ser nuestro principal objetivo. No quiere decir que Dios no quiere que aquí tengas una casa bonita, que no quiere que tengas un buen trabajo, que no quiere que tengas buena ropa, que generalmente así pensamos, que no quiere que tengas una iglesia bonita, porque es pecado, ostentación, ¿sí? eh, Malinterpretamos, ¿no? Muchas cosas. Dice que simplemente Dios quiere que lo espiritual, las cosas de arriba estén ahora sí que arriba, que estén por encima de todo, porque eso es lo que nunca se va a terminar. Si yo pongo mi mirada nada más en lo de aquí, en lo perecedero, como dice aquí, pues me va a frustrar. Y Dios no quiere que me frustre. Dios no quiere que me lleve un chasco, ¿no? Y una gran decepción. Entonces, Dios quiere que seamos, dice, cabeza y no cola. Y ya vimos en qué aspecto, no nada más es lo económico. Sí, Dios promete prosperidad, pero ya vimos que la prosperidad abarca muchas cosas, muchas áreas. Lo físico, lo mental, ¿sí? Dios quiere que tengamos fortaleza en nuestra vida. Que cuando lleguen los problemas, porque eso siempre va a pasar, siempre va a haber problemas, ¿sí? Nos mantengamos firmes, ¿sí? Con nuestros fundamentos en, en Él, ¿sí? En la roca, como dice aquella parábola. Y eso la gente lo percibe, ¿sí? Porque dice, oye, mira, ahí está, se mantuvo que firme, ¿cómo lo hizo? ¿Cómo salió adelante? O sea, la resiliencia, como veíamos ahorita, ¿sí? Este, y la cuestión del liderazgo, ¿sí? Que tiene que ver con, dijimos aquí, la iniciativa, la proactividad, el ser, dice, agentes de cambio, que a donde quiera que nos paremos, se sienta otro ambiente, como dijo Jesús también, quiere que seamos que sal, que le demos sabor a esta vida. Y a veces amargamos la vida, ¿no? No nada más la de nosotros, sino la de los demás. Eso está muy triste, ¿no? Y que seamos de inspiración para otros. Ese es el gran deseo de Jesús. Dice, vamos a terminar con esta pequeña frase. Dice, Dios se agrada si apuntan alto los que se esfuerzan por la vida eterna. Es decir, cuando dice aquí los que se esfuerzan por la vida eterna son los cristianos, sus seguidores, que estaban que
tienen su objetivo allá en la eternidad. Pero dice, Dios se agrada cuando apuntamos alto, aquí en nuestra vida, que si estás estudiando, siempre quieres que ser el mejor, ¿sí? Que destaques en tu trabajo, en tu escuela, en la iglesia, con tu conocimiento, ¿sí? Quiere que, que seamos cabeza, que estemos a a la cabeza de todo, ¿sí? A la cabeza de donde quiera que nos paremos. Que el Señor les bendiga.